Muy buenos días y bienvenidos al canal de DeepGrow22. Después de comentar los resultados de United Health, 3M y Verizon, que por cierto, os voy a dejar los links en la descripción, hoy vamos a ir con una empresa que no necesita presentación. Se trata de Alphabet, la matriz de Google, dueña de la plataforma en la cual estáis viendo este vídeo. Ha pasado ya bastante tiempo desde que esta empresa entrara en mi cartera, y aunque a muchos no les gusta que no pague dividendos, y esta discusión da para un vídeo aparte, estamos hablando de un negocio de una calidad altísima, y que creo que todo inversor debería tener en el radar. Como siempre, os dejo el disclaimer habitual. Voy a limitarme a comentar los resultados presentados y mi opinión, que no tiene que ser la correcta, es solo mía. Cada inversor tiene que hacer su trabajo y sacar las conclusiones que estime oportunas y adaptar las decisiones de compra o de venta en base a sus conocimientos y objetivos financieros. No toméis decisiones de inversión en base a contenido publicado por parte de terceros sin hacer antes vuestro propio análisis. Antes de pasar a los números, veamos algunos titulares que nos dejaba la directiva. Según palabras del CEO, Alphabet está realizando inversiones importantes que la dejan extremadamente bien posicionada para afrontar los nuevos retos en el campo de la IA. Otro punto importante, y que tantas críticas ha generado por parte de muchos inversores hacia las Big Techs, es la reducción de costes. En este sentido, Sundar también manifiesta su voluntad para rediseñar la estructura de costes con el objetivo de ser eficientes a largo plazo. La CFO reafirmaba también este aspecto como un pilar clave de los próximos trimestres. Así pues, de sus palabras deducimos un cierto viraje de magnitud a rentabilidad, cosa que me parece bien, teniendo en cuenta que quizá en las épocas de dinero gratis, el crecimiento desmesurado no pasaba tanta factura cuando el retorno de las inversiones no era el pilar fundamental a la hora de tomar decisiones. En enero de 2023 anunciaron una reducción de personal de 12.000 trabajadores, con un coste aproximado de unos 2 billions en concepto de indemnizaciones, que se verán reflejados en el primer Q de 2023, así que no vale sorprenderse cuando lo presenten dentro de unos meses. A esto hay que añadirle medio billón más en concepto de reducción del espacio destinado a oficinas. Vemos como Alphabet se ha puesto en manos de un nutricionista y la dieta empieza por la fuerza laboral. También en enero de este año reevaluaron la vida útil de servidores y equipos de red, alargándola un poco, implicando esto una reducción en la partida de depreciaciones de unos 3 billions y medio para el año 2023, a tener en cuenta también a medida que vayamos viendo los resultados de este año. Y volviendo al tema de la IA, la directiva nos informa de que a partir de este año DeepMind dejará de incluirse en la partida Other Bets para pasar a reportarse dentro de los costes corporativos de Alphabet, dada su estrecha vinculación a los segmentos de Google Services y Google Cloud. Ya sabéis que las Other Bets es donde se incluyen los proyectos menos maduros de Alphabet y que, en muchos casos, nunca llegarán a ver la luz o pasan por un largo periodo de pérdidas operativas antes de emerger como un negocio realmente rentable. Perfecto, pues vamos a ir con el primero de los estados financieros que veremos. Los ingresos crecen un 10% aproximadamente, que escalarían hasta el 14% si lo calculáramos a tipo de cambio constante, aunque ya sabemos que igual que ahora esto ha perjudicado, en otros momentos beneficia, así que nos quedaremos mentalmente con ese 10%. Si nos vamos a los costes, vemos que todos aumentan por encima del porcentaje de las ventas, siendo especialmente relevante la partida de I+D. La parte menos negativa aquí es el coste de las ventas, que vemos que sufre una subida bastante simétrica con los ingresos, aunque ya observamos que ni Google se salva este año de la caída de márgenes. Bueno, Louis V sí se salvó, pero esto es otro tema aparte. Supongo que, igual que nosotros lo vemos, ellos también, motivo por el cual se han propuesto adelgazar, tal como comentaba. Todo esto nos reduce el margen operativo hasta el 26%. El año pasado fue del 31%, así que es una caída relativamente relevante de 6 puntos porcentuales. El beneficio operativo nos cae un 5%, ya que el aumento de ventas consigue salvar un poco los muebles de todo esto que estamos comentando. Obviamente, nadie quiere ver un beneficio operativo inferior, pero tengamos un poquito de miras. Si alejamos la foto unos años, tenemos un beneficio operativo que, de fondo, tiene un crecimiento muy decente. Y además, creo que tiene mérito, dado el tamaño que ya tiene Alphabet. Conseguir casi un doble dígito de incremento de ventas está muy bien. Nadie debería esperar crecimientos anuales del 30% de forma indefinida. Esto no pasa en ninguna empresa, y cuanto más grande, más difícil. La línea de otros ingresos y gastos nos machaca mucho el EBIT, que se sitúa un 21% por debajo del de 2021. Aunque esa información no la den en el press release que estoy usando ahora mismo, debéis saber que en 2021 vio esa partida incrementarse debido a las ganancias no realizadas en instrumentos financieros negociables y no negociables. Así que probablemente este sea también el motivo de la caída de 2022.
Finalmente, al bajar hasta beneficio neto, nos encontramos una caída similar a la del EBIT y un EPS que se contrae algo menos por el efecto de las recompras. Que aunque ya sabemos que las grandes tecnológicas son dadas a remunerar de forma masiva a sus empleados con stock options, Alphabet todavía es capaz de cerrar el año con menos acciones en circulación. Concretamente, las ha reducido sobre un 3%, que no está mal, especialmente teniendo en cuenta que ha podido recomprar a menor precio dada la caída de la cotización. El resumen hasta aquí creo que es compartido con otros negocios. Incapacidad de subir ventas por encima de los costes de manera que se pierde rentabilidad. ¿Manera de contrarrestar esto? Pues como dice la directiva, adelgazar y ajustar la estructura de costes para poner el foco en la rentabilidad más que en el tamaño. Veremos si lo consiguen, aunque yo tengo confianza en que así sea. Si nos movemos ahora al balance, vemos un crecimiento de los activos del 1,67%, algo por encima de lo que crece el pasivo, así que ya sabemos que se va a compensar algo más con el equity, que siempre es positivo, aunque Alphabet no tiene precisamente problemas en su estructura de capital. Dentro de los activos vemos como las inversiones a corto plazo descienden por encima del 22%. Tendremos que esperar al 10K para tener más detalles, pero cerrado ya el 2022 podemos intuir por dónde van los tiros. Os recuerdo que Alphabet clasifica como inversiones a corto plazo, entre otras, los títulos de deuda con vencimientos superiores a 3 meses, ya que los plazos inferiores los incluye directamente como caja y equivalentes. Destaca también el aumento del 15% en el inmovilizado, típico de una empresa que está creciendo. El aumento del valor del goodwill ya sabéis que va vinculado a adquisiciones, y la subida este año ha sido bastante más brusca que la que vimos en 2021 versus 2020. Quitando el aumento del goodwill, el valor total del activo quedaría idéntico al comparable de 2021. En el pasivo vemos pocos cambios, y la deuda se mantiene prácticamente invariable. No hay mucho que comentar en el balance, que nos ofrece una foto bastante similar a la de 2021, excepto por las partidas que acabo de detallar. Más interesantes de comentar son, en mi opinión, los flujos de caja. Empezando por el cash flow operativo, vemos como partiendo de un net income bastante inferior, llegamos a una cifra parecida a la de 2021, así que hay que ver dónde está el truco. Prácticamente 4 billions los recuperamos en la depreciación, que ya hemos visto que durante 2023 sufrirá cambios a consecuencia de reevaluar la vida útil de parte del inmovilizado. Por si alguien no está tan familiarizado con estos conceptos, las depreciaciones y amortizaciones se apuntan contablemente, pero no implican una salida real de dinero, de manera que en los flujos se corrigen cambiándoles el símbolo. Otros 4 billions los sumamos en los pagos a los empleados con acciones, que si bien es cierto que no suponen salida de efectivo, sí que diluyen al accionista, de manera que a nosotros sí nos debería importar esta partida y su evolución, que en este caso sube un 26%. Finalmente, vemos grandes diferencias en las partidas de impuestos diferidos y de cambios en el valor de instrumentos financieros, tal como he comentado antes. Teniendo en cuenta todo esto, y en mi humilde opinión, aunque la cifra final sea prácticamente idéntica en los 2 años, el cash flow operativo de 2022 es menos atractivo que el del año pasado, aunque no hay duda de que la empresa sigue generando grandes cantidades de efectivo. En el apartado del flujo de inversión se observa cómo la empresa ha reducido sus inversiones en casi un 43%, pero, una vez más, veamos en detalle de dónde sale este porcentaje. Si os fijáis, en el apartado de CAPEX no hay reducción, sino más bien un aumento del 28%. Será interesante ver las notas del 10K para intentar separar el CAPEX de crecimiento del de mantenimiento, aunque sabiendo qué empresa es y el contexto de este año, podemos afirmar, sin miedo a equivocarnos, que hay inversión en crecimiento 100% seguro. Voy a explicar un poco más las siguientes 2 líneas. La primera recoge, con símbolo negativo, la salida de caja destinada a la compra de instrumentos financieros negociables en mercados como la bolsa de valores o de bonos. Aquí vemos como las nuevas inversiones han caído más de un 40%. Por otro lado, los instrumentos financieros que llegan a vencimiento o se venden proporcionan efectivo a la empresa, de ahí el símbolo positivo. En este caso, la cantidad es un 24% menor que la del año pasado. Sumando las dos partidas, nos iríamos a una diferencia año a año de casi 26 billions, que no es moco de pavo. En 2021 aportó unos 7 billions netos a estas inversiones financieras, mientras que en 2022 ha recogido unos 19 billions. Entre el CAPEX y esto que acabo de comentar explicaríamos casi toda la variación en el flujo de inversión. El resto lo tenemos en las inversiones en intangibles, que suben bastante también. Así pues, vemos que la empresa sigue invirtiendo en su negocio core y es en los instrumentos financieros donde ha echado el freno en 2022. Finalmente, los flujos de financiación nos arrojan una variación de casi el 14%, y si en la deuda no espero ver grandes cambios teniendo en cuenta el balance que acabo de mostrar, vamos a ver dónde están las principales diferencias. Para ir descartando, comentemos primero la deuda.
Si bien es cierto que ha pedido mucho más dinero, el neto de 2022 nos deja una devolución de deuda de poco más de 1 billón, que es una cantidad casi calcada a la que devolvió durante 2021. Entonces, la diferencia de 8 billones en el total de flujos de financiación, ¿dónde está? Pues justo aquí, en la recompra de acciones, que aumenta unos 9 billones, un 18% más que el año pasado. Veamos una de cal y otra de arena en este punto. Es cierto que aumentar las recompras en 9 billones durante 2022 se podría considerar algo bueno en términos de market timing, ya que la acción ha cotizado a un precio más atractivo que en el pasado más reciente, especialmente en la segunda mitad del año. El punto negativo, como ya dejaba entrever hace unos minutos, es que parte de estas recompras se pierden con el aumento de acciones que se entregan como bonus, de manera que el efecto neto para el accionista no es tan beneficioso, aunque sí que hay una reducción en el número de acciones en circulación, cosa que siempre se agradece. Para los que sean más dividenderos, esto sería el proxy del mismo, y ya es cosa suya si deciden vender el equivalente al mismo a mercado. El flujo de caja libre, considerando el 100% del valor del CAPEX y los pagos en acciones de los trabajadores, nos cae aproximadamente unos 11 billones, es decir, es un 21% inferior al del año pasado. Así pues, como decía al principio, aunque la foto de muchas partidas parece que no varía mucho, al entrar en detalle vemos como los números son claramente menos atractivos que los de hace un año. Pero ojo, volvamos a lo que decía antes de poner un poco de perspectiva a nuestros análisis. Si cogemos los estados financieros de 2019, justo antes de la crisis sanitaria, vemos como las ventas han subido un 74% en 3 años. El BPA ha aumentado incluso más, casi un 87%, y el flujo de caja operativo ha escalado casi un 70%. Creo que no hace falta calcular el anualizado para afirmar que estamos ante una empresa de altísima calidad. Lo que no podemos hacer es confundirnos y pedirle un crecimiento del 30% anual sin fallar en ningún periodo a un monstruo que capitaliza lo que capitaliza Alphabet. Para multiplicar por 100 veces nuestra inversión hay que buscar algo más pequeño en market cap, y probablemente estaremos asumiendo un riesgo mucho mayor. Personalmente, y recordando que nada de esto es una recomendación de compra, la ecuación rentabilidad-riesgo en este negocio sale muy favorable, aunque siempre existirán baches y ya nos gustaría que los baches de todas las empresas de nuestra cartera fueran los de Google. Si vamos ahora a los segmentos y centrándonos en este último quarter, vemos como la subida de las ventas del cloud compensa la caída de Google Services. Además, la nube pierde cada vez menos dinero gracias a la escalabilidad de la misma. Por geografías, vemos como el crecimiento anual ha sido decente en todas, pero también como la fortaleza del dólar le ha perjudicado bastante. Como parece que el billete verde está aflojando algo durante el inicio del 23, probablemente el impacto de la divisa en el Q1 sea menos agresivo, pero como he dicho, esto a veces perjudica y otras veces ayuda. De manera que tenemos que aceptarlo y vivir con ello mientras el mundo siga siendo multidivisa. Os voy a compartir otra imagen con datos del Q4 donde se observa como dentro de Google Services los anuncios de YouTube es el que peor comportamiento ha tenido. Así que haciendo una lectura en un tono más macro, podemos pensar que algunas empresas ya están bajando gastos en publicidad para contrarrestar las subidas de costes que han estado viviendo durante los últimos 12 meses. Y es que las empresas como Alphabet o Microsoft son tecnológicas y por lo tanto se consideran sensibles al ciclo económico. No sufren tanto como las cíclicas más puras, pero obviamente se ven afectadas por la marcha de la economía, ya que al final su clientela más importante es el tejido empresarial de medio mundo. También es interesante ver cómo el TAC, que son los costes de adquisición de tráfico, refleja una leve mejora en cuanto a eficiencia, ya que se reduce su cifra, aun siendo el volumen del negocio total de Alphabet superior al comparable del año pasado. En mi opinión, y a modo de resumen final, Alphabet sigue siendo una muy buena empresa, y le ha tocado un año complicado como a otros tantos negocios. El hecho de que las ventas siguen fuertes en la mayoría de los segmentos y geografías nos indica que, cuando la estructura de costos se optimice, la rentabilidad de la empresa volverá a subir, recuperando parte del margen operativo que ha perdido este año. No creo que se haya roto nada importante viendo los números, aunque eso tendrá que decidirlo cada inversor. Si se tiene confianza en la buena evolución de la empresa y en la gestión que puede hacer la directiva en tema de costes, no veo nada por lo que alarmarse. Está claro que con un EPS inferior, el múltiplo pagado también cambia, pero es que el precio de la acción también ha caído bastante, de manera que se puede considerar que todo lo visto en los números está ajustado y recogido ya en el precio. Desde luego, pagar entre 20 y 23 veces por algo como Alphabet me parece más sensato que pagarlo por otros negocios mucho más maduros, estancados y menos rentables. Aunque eso, una vez más, tendrá que decidirlo cada inversor. Yo me limito a dar mi opinión por si le sirve a alguien. Espero que este resumen os sirva para ahorraros tiempo de buceo entre las cuentas de la empresa, dada la multitud de presentaciones que estamos teniendo estos días. Si ha sido así, os pido que le deis like y compartáis el vídeo.
Y si aún no estáis suscritos al canal, os animo a hacerlo, que ya somos 1500 en menos de un mes de vida. Así que muchas gracias. Que paséis muy buena semana y nos vamos viendo por aquí. ¡Un saludo!